Estamos en Aunque FM y seguimos escuchando la entrevista que le hice a Albertina Carri el 5 de mayo de 2017. Se emitió en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Y es un placer y un gran honor presentar esta noche a una gran cineasta. Albertina Carri está con nosotros. Muy buenas noches, Albertina. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estás presentando Cuatreros. Estoy presentando Cuatreros, Sí. representando de algún modo, porque en realidad la estrenamos en febrero en Gomont y Malva, y ayer se estrenó en La Plata, y mañana se reestrena en Malva. Tuvo un corte por el Festival de Buenos Aires y ahora vuelve a Malva los sábados a las 18 horas en Buenos Aires, y creo que es en el pasaje Dardo Rocha en La Plata. Una película sobre una película ensayo, una película ¿qué? Una película, a ver, donde las imágenes, o sea, hay un tratamiento casi documental, podríamos decir, pero que no ilustra siempre lo que se muestra. Hay un collage de imágenes casi más parecido a una instalación o a determinadas formas o de puesta en escena de la literatura, como puede ser la poesía visual, o de lo visual como, insisto, como performance de plástica, ¿no? De las artes visuales y plásticas. Sí, tiene un poco de todo. Sí, yo creo que sí, que es un poco... De hecho, cuando nos la piden de festivales y tenemos que anotar en el casillero ficción o documental, con el productor siempre tenemos la misma conversación. ¿Qué ponemos? Claro. Porque sí, es una película documental, creo que se inscribe más dentro de ese género, pero que trabaja con muchas herramientas de la ficción, y incluso te diría que las exacerba en un sentido eso, como de más de las artes plásticas, ¿no? Esto que vos decías, como el tema de la convivencia de múltiples pantallas, o sea, cada imagen son muchas imágenes a la vez. Y por otro lado tiene un trabajo de archivo enorme, por otro lado toda la película es material de archivo, entonces en ese punto es documental y además cuenta una historia entre comillas verídica, porque también es como el punto de vista de mi punto de vista sobre todas esas historias, pues en realidad es a partir de una historia como se despliegan muchas otras. Así que sí, en realidad creo que es más una película sobre el lenguaje. Es una película, ayer alguien me dijo es como un gran poema. Tiene algo de eso, y también es una performance y es una pequeña novela por otro lado, ¿no? Porque es un cuento. Por otro lado también es como muy cerrada su narración. Digo, para mí es un libro de aventuras, de algún modo. Lo que pasa es que no es exactamente eso luego lo que se ve. Pero lo que cuenta la película es algo de eso. Es un personaje que va viviendo un derrotero de viajes y diferentes cosas que va encontrando en el viaje, y cómo esos viajes lo van modificando y lo van llevando por todas otras historias que tiene la misma historia, digamos. ¿Y el disparador cuál fue? O sea, ¿es tal cual está planteado en...? De algún modo sí, es verdad lo que cuento en la película, que, o sea, de algún modo es una película que hice en 6 meses, o tal vez en 20 años o 40 años, sí, ya saber, o 10 años. Sí. Es como muy particular, porque en realidad el primer disparador es Isidro Velázquez, el personaje Isidro Velázquez, que es un gaucho al que asesinó la policía en Chaco en el año 67, y en el año 68 mi padre escribe un libro que es Isidro Velázquez, formas prerevolucionarias de la violencia, que toma el personaje de Velázquez, pues Velázquez, o sea, la policía se ensañó muchísimo, tanto la policía como el ejército, o sea, lo buscaba gendarmería, o sea, hicieron operativos muy muy grandes. De hecho, lo mataron el 1 de diciembre, y ese día se conmemora el Día de la Policía de Chaco, a partir del asesinato, o sea, fue como una cosa muy ensañada, y que en gran parte tenía que ver con que el pueblo lo protegía a Velázquez. Estuvo 6 años más o menos clandestino en el monte,
haciendo atracos y lo que elabora mi padre es un texto sociológico a partir de ese personaje, donde dice que este tipo de violencias son prerevolucionarias, son inicios de revolución, o sea, y también habla de cierto, como el cuatrerismo en la sociología y no apoyarse siempre en textos sociológicos de mirada eurocentrista, sino como encontrar también estas lecturas. Y bueno, a partir o sea, en realidad a partir del libro es que yo conozco a Velázquez e intento hacer una ficción con la historia de Velázquez y no logro nunca hacerla, porque de algún modo la vida de él también tiene algo muy literal, digamos, muy lineal, que no me parecía interesante para llegar a hacer una película. Y en el camino además se me cruzaban todas estas cuestiones, porque además del libro mi padre está desaparecido, mi madre también, fueron asesinados ambos. En el medio se hizo una película durante los 70s con el caso Velázquez, medio basada o se supone algo inspirada en el libro de mi padre. El cineasta también está desaparecido, la película también está desaparecida, Los Velázquez. Y entonces, bueno, tiene como es como una historia que se van sumando muchas historias. Y todo eso también con mi propia historia con respecto al cine, ¿no? ¿Qué significa todo esa película desaparecida para mí? ¿Qué significan todos estos agujeros de historias y cómo, bueno, a partir de eso es que construye este mega monstruo cinéfilo. Estamos charlando con Albertina Carri, que está reestrenando, de alguna manera, sí, está bien, es algo así. Vamos a decirlo así. Cuatreros en el Malva. Sí, César. Sí, me encantan estos pliegues que tiene Cuatreros, y entre estos pliegues está, la figura de Isidro Velázquez, que es un bandido rural tardío o uno de los pioneros de la lucha armada revolucionaria. La guerrilla rural. La guerrilla rural, claro, acaso. Sí. Y también está en la paradoja de el 1 de diciembre, el día de la policía, uno de los policías que lo detiene va a ser después actor fundamental en la represión. Sí, ¿no? que eso es algo que descubro yo en la película, Claro. Es algo que no se sabe, lo descubrí leyendo expedientes. O sea, cuando viajo a Chaco y me encuentro con los expedientes de Isidro, porque en parte, digamos, el libro de mi padre en ese sentido no cuenta mucho la historia de Isidro, porque él toma el caso y lo pone en ese lugar que vos describías recién, que es justamente, o sea, porque en realidad es un bandido rural tardío, no es mate cocido, digamos, que es de otra época donde se estilaba más eso. Entonces por eso también se lo llama el último gauchillo alzado de la Argentina, porque luego esa figura medio desaparece también, porque también se configura el campo de otro modo y las ciudades de otro modo. Esos personajes son más bien desplazados al conurbano o a los conurbanos de las ciudades. Pero iba, no me acuerdo qué. El personaje de la policía, el policía Ceniquel, que participa, yo leyendo los expedientes tanto de Isidro como de Claudio, que es su hermano al quien la policía asesina previamente, encuentro que el que lleva adelante el operativo es Ceniquel, y cuando me pongo a investigar sobre la masacre de Margarita Belén, encuentro que el que lleva adelante ese operativo 10 años después más o menos, también es Ceniquel. O sea que hay también hay como un entramado de violencia que para mí es como muy claro, ¿no? O sea, que la película también, en un punto creo que lo más documental de la película es eso, es como ese entramado de violencia institucional, como se va encajando bueno, también con esas imágenes de archivo, ¿no? Que es lo que informaban los medios en esa época. La película en cuestión se llama Cuatreros y es de Albertina Carri, con quien estamos charlando. Me llamó muchísimo la atención la cita con que comienza la película. Digo cita porque yo pensé que era algo que habías escrito vos y que estaba escrito para hoy. Claro. O sea, no, es algo que es parte del libro de tu viejo. Sobre todo esto de no ver la historia hoy con los elementos que podemos verla hoy. Digo, sí. Esta mirada sobre el pasado, él lo escribió en el año 68 eso, sí. pero hoy sirve perfectamente para entender también los 70 y decir, bueno, está bien, no se puede hablar hoy desde, no, pero los partidos, la democracia, claro. democracia? Era otra cosa lo que se estaba jugando allí, sí. y la política se medía desde otro lugar. Sí, sí, es tremendamente actual Claro. ese texto para mí. Y es súper interesante como
lo que él intenta es esa deconstrucción, digamos, de no llamar solo política a los partidos, sino encontrar en ese sentimiento popular esa ideología, digamos, ¿no? Y la ideología también como política. Y por otro lado, digamos, a mí lo que me interesa especialmente también del prólogo es como es la frase de ese prólogo, digamos, de Isidro Velázquez, con el que yo inicio la película, es la frase que dice, más importante que la crónica de los sucesos es la significación actual de los mismos, que también me parece que es como, además de que es como una guía para toda la película, digamos, también es como una guía de lectura del mundo y de la historia, ¿no? O sea, algo de como también de la forma de hacer memoria y de cómo pensar el pasado. La película se corre muchísimo ese lugar como de historicidad, digamos, sino más bien es como pensar todos esos hechos que significan hoy, claro, que significan en el presente. Y hay otra cosa que dice que, algo así como seguramente los académicos van a odiar porque no tiene esa mirada ni pretende tenerla, ¿no? Y parece que vos estás hablando también de alguna manera cierta forma de entender el cine, ¿no? Unilateral, sí, o que solo Sí, habla de los investigadores serios, creo que dice una cosa claro, así. Sí. Pueden los investigadores serios, quizás no estén muy de acuerdo, pero eso me importa muy poco, dice en el prólogo, así arranca. Y sí, a mí me parece una frase muy fascinante para la vida en general, claro, esa, como una gran herencia que me dejó, pero sí, claramente, digamos, en ese sentido la película intenta como una deconstrucción del propio lenguaje, también en esta idea como, o sea, de algún modo es como muy irreverente la decisión de agarrar todo ese archivo y ponerlo en diálogo consigo mismo, pero además en ese formato de múltiples pantallas y etcétera. Es como una operación más pop, digamos, ¿no? Es como algo de, en general el archivo se muestra de un modo mucho más solemne, diciendo, bueno, esto es lo que pasó, acá en esta tal fecha esto, en tal fecha otro. Y acá en realidad se trata de recrear un imaginario de época y pensarlo también desde hoy y qué significa para todos los que estamos hoy acá todo ese imaginario, claro, digamos, y todo eso que está y que no está. También hay un montón de imágenes en la película que nunca se han visto, porque yo trabajé también con material bruto de los noticieros, o sea que en realidad es casi como el material que nunca se exhibió, o sea, no es el material editado. Estamos charlando con Albertina Carri, que está reestrenando su película Cuatreros en el Malva. ¿Se da en el Malva? ¿Cuándo Malva, sábados a las 18 horas. Perfecto. A ver, lo político, sin entrar en la discusión de que todo es político, sí, lo político explícito y la forma de violencia política parece ser como una cuestión que atraviesa, ¿no? tu obra. Pero César, vos tenías como otra teoría al respecto, que me gustaría que... a ver, eso es una cineasta ya que se puede hablar de tu obra en general. Pienso en Géminis, pienso en Los Rubios, pienso en Qué difícil volver a casa. La familia te atraviesa. La familia me ha atravesado. En todo hay una línea que es la familia. No sé, eso me llamó la atención. Bueno, la rabia también. Claro. Sí, hay algo de eso. Casi que es como el único punto de contacto entre mis películas, podríamos decir. Pues son todas bien distintas. Sí, me parece como, me preocupa mucho la familia, me parece una idea muy preocupante, digamos, de cómo se ha construido el mundo a través de esa institución, de esa célula, digamos, y los roles que se juegan ahí, y me parece eso, que es claramente, digamos, como, es un poco Althusser lo que voy a decir, ¿no? Pero es como cómo se organiza el mundo a partir de eso. Entonces, en que todas mis películas son muy diferentes en ese sentido, pero creo que en todas lo que intento es deconstruir ese mundo. Me obsesiona la familia como la posibilidad de agarrar esa célula y entonces
de construirla y decir, bueno, pero hay otros mundos posibles, podemos vivir de otras formas, podemos encontrar otros modos de relación y de afectos. Hay algo de eso, creo, que no sé. Creo que la próxima no va a ser sobre la familia, pero sí, siempre hay. Siempre aparece, ¿no? Siempre aparece. Ahora, la familia, sí, pero también el destacar que es política también la vida privada, ¿no? Claro. Me parece que eso aparece también como lo confesional, ese tono. Bueno, en Cuatreros es muy muy explícito eso, ¿no? Como lo personal es político, claro, digamos, para tomar una frase de las feministas, pero claramente sí, a mí, digamos, en la construcción de Cuatreros lo que más me gusta en ese yo, digamos, porque de algún modo están muy relacionadas los rubios y Cuatreros, ¿no? Porque recorren algo parecido de parte de mi historia. Los rubios creo que era el reclamo del yo, era una necesidad, era como yo necesito ser yo, necesito tener una voz, necesito, más allá de los desaparecidos, de la dictadura, de los referentes que fueron mis padres, de sus textos, también acá hay una historia que es la mía. Era un poco eso, el reclamo, era un poco, para mí era un reclamo de hija, de algún modo. Y creo que en Cuatreros ese yo se destruye de alguna manera. Para mí es eso, es como la destrucción de ese yo, es como casi como el final de Los Rubios, diría, como bueno, esta manada, este grupo de gente, bueno, sale como casi en una especie de se eleva a otra cosa que es más, que tiene que ver para mí más con un nosotros, que o sea, es como tan fuerte la narración de esa voz en off de Cuatreros, digamos, como toda la cantidad de datos que da y que dice y que no sé qué, donde hay algo que sé yo, para mí se disuelve en todas esas historias. Y también hay algo de, para mí, creo, en la película, en Cuatreros, como de caminar a la par con mis padres, cosa que yo en Los Rubios no podía hacer todavía, porque había algo de esto, como de una lucha de hija que le estaba pidiendo, bueno, les estaba reclamando claramente en esa película. Y en esta no, que también creo que tiene que ver con la edad, ¿no es cierto? Yo ahora soy más vieja que mis padres. Y eso sos madre. Y sos madre también. Y soy madre, además. Eso también está presente, eso también, muy presente en la película. Está muy presente en la película, sí, claro. Claro, sí. Eso te cambia el punto de vista completamente. Creo que ser madre-padre te cambia el punto de vista completamente sobre tus propios padres en general, pero además este hecho de ser más vieja que mis padres, que me gusta decir vieja y no grande, que me cambió completamente, porque dije, claro, eran unos pibes, o sea, dejé como ese otro lugar de mirarlos desde abajo, y eso hace que se construya una cosa como más coral, porque también hay algo como de en algún momento de Cuatreros digo, me tiraron un camión de muertos, pero también esos muertos como hay como de mucha convivencia, ¿no? Como entre pasado, futuro, presente, como de varias capas, y de eso, como unas presencias con las que podemos convivir en feliz armonía, claro, no en familia. Sí, y también una convivencia entre la historia, digamos, grande, ponerle pesada, el documental, la lucha armada, todo esto que hablamos, con detalles cotidianos, permanentes, claro, ¿no? Sí. Es un momento que te pones a describir a Lita Stanti, por ejemplo, claro, el encuentro ese, que decís, esto, ¿a dónde va? O sea, claro, y sí, es parte de justamente, me parece ese juego, ¿no? Creo que eso también es lo que te hace hacer pie de algún modo, claro, en el texto y en la película y en la historia, o sea, porque si no pongo al personaje de Peña, digamos, claro, Fernando Peña, cuando dice este hombre pequeño y desalineado, digamos, si no se ubica, como por momentos no hace esos mojones, el texto me parece que también sería como insostenible, ¿no? Hay algo como lo hace más real también, ¿no? Como más, lo hace carne, algo como de, bueno, nada, esto es así, sí, viajamos a Cuba, estuvimos en un taxi, buscamos una película, no la encontramos, no hay imágenes de ese viaje, te lo puedo contar, claro. Hay imágenes de otras cosas, claro. Pero sí, creo que también ese cotidiano, como esa cosa, esa zona de lo privado es lo que le da,
sí, como cierta ternura también a una historia que es muy densa, que es muy oscura, ¿no? Porque es esto, es como muertos por todos lados, asesinatos, violencias. O sea, en un momento la película llega a la masacre de Napalpí, que es cuando mataron a los indios en Chaco, hicieron una huelga y salieron con aviones a tirarles comida, y cuando salieron a agarrar la comida, les dispararon desde aviones. O sea, una cosa que es como de una crueldad, y es parte de nuestra historia. Claro. Igual esa capacidad la tenés, digo, en Los Rubios contaste la historia de desaparecidos con Playmobil. Sí. Me castigaron un poco, sí, también, sí. Pero bueno. sí, la tengo. Creo que también tiene que ver con que soy una víctima privilegiada, digamos, ¿no? O sea, es en primera persona, o sea, yo convivo con esa historia, entonces también puedo tener cierto humor y hacer chistes y, bueno, ir y venir, ¿no? Si no, también es insostenible la vida, algo de eso. Sí, pero es cierto que Los Rubios fue la primera película que sale a provocar, sí, con el tema de desaparecido. ¿No? Me parece que aparte que eso iba a marcar después tu obra, ¿no? O sea, sos una provocadora. Digo, claro. Esto entendé que si yo digo esto lo digo como un elogio, evidentemente, pero me da esa sensación de que haces películas que entiendo que a alguien le pueda parecer horrible o no le gustar. Sí. Ahora, que nadie es indiferente. Claro. ¿No? Sí, es una película tuya, indiferente no vas a ser. Claro. Sí, hay algo como un cascoteo. Bueno, es una experiencia. Sí, yo en Cuatrero siempre digo, es una experiencia. Hay algo de eso, como también de dejarse llevar, ¿no? Como, pero sí, son en todas, digo, son todas como muy distintas para hablar de todas a la vez, pero tienen algo de, creo que tiene que ver un poco también lo que hablábamos recién de la familia, como una búsqueda de construcción del mundo, como de inconformidad. Una de las cosas que me gustó mucho cuando se presentó el libro de mi padre, porque además el año pasado creo que fue, sí, se presentaron las obras completas de mi padre, que las editó la Biblioteca Nacional, y alguien lo describió como un disconforme. Y dije, claro, es eso, esa es la herencia, una disconformidad permanente, pero no como algo malo, sino como algo bueno, es a partir de esa disconformidad pensemos otros mundos posibles. Sí, totalmente. No como viste, porque si no la figura del aguafiestas, claro. Que por supuesto en la familia siempre me trataron de aguafiestas, pero es buena la figura del aguafiestas, como está poniendo en evidencia el aguafiestas algo que no está bueno, que no funciona. En inglés le dicen el killing joke, que sería el asesino de chistes. ¿Qué pasa? Hablamos de Cuatreros, de las imágenes, de este collage de imágenes, de esta pantalla dividida que aparece, pero hay también un tratamiento similar con el audio y con la música bastante presente. Hace unos meses César hizo una columna justamente hablando de la música. Hablamos de música y cine acá en una columna y hablamos de Cuatreros. Mira, qué bien. por la música, ¿no? Que aparece un collage también de canciones. Sí, porque tiene Schubert, claro. Palito Ortega. Sí. ¿Qué más tiene? Yo no me acordarme, ¿te acordás? No, te maté. No, sí. No, pero tiene otro tema. Confiaba en vos, perdón. No, que no pensaba. Bueno, pero igual ya la mezcla de Schubert, Palito Ortega. Ya esos dos nombres, qué sé yo. No hace falta más, ¿no? Bernard Herrmann, ahí está, del día que paralizaron la Tierra. Sí, de hecho, cuando a veces cuando la presento digo, mezclás Schubert, Palito Ortega, Bernard Herrmann, lo mezclás bien y te sale Cuatreros. Algo de eso, ¿no? Sí, y el sonido también tiene un trabajo enorme, gigante, de postproducción, ¿no? Claramente, digamos, como de muchas capas y capas de trabajo, y también me di el gusto de trabajar con unos discos de vinilo que tengo hace muchos años y que ningún sonidista, en todas mis películas intenté, y ningún sonidista había querido, y Cuatreros era exactamente la película para usar esos, porque son discos con los que se hacían efectos en los años 50, discos de vinilo que tienen efectos. Y están buenísimos porque también hay algo como de un imaginario, digamos.
está lleno de máquinas y de bombardeos y de cosas, digo, como unos sonidos que claramente hoy ya perdimos completamente, además de por cómo fueron tomados, porque hay un montón de máquinas que no de hecho las escuchábamos ahí en el estudio de sonido y decíamos, ¿y esto qué será? No podíamos darnos cuenta, descubrir qué eran esos sonidos en toda la zona máquinas, digamos. Y eso también le da como a la película, creo, como un aire de ficción muy fuerte, digamos, esa construcción sonora, ¿no? Apoya mucho el relato de la voz. Albertina, hablábamos antes de la provocación, hablábamos, bueno, de cómo Los Rubios fue la primera película que, digamos, controversial, donde mete una discusión sobre los desaparecidos, sobre la desaparición de personas, sobre la dictadura, que no se había dado, no se había una mirada. Y vos viste que frente a eso aparece la cuestión de los límites, ¿no? Enseguida, digo, por ahí gente que se cree poseedora de una verdad o que cree que los temas solo se abordan de determinada manera, puede criticar eso, pero la crítica en ese lado viene por el lado de decir, le estás haciendo el juego a. Sí, ¿no? en general. Claro. Y nada más lejano. No, nada más lejano, no, claro. O sea, no. ¿Cómo diferenciarse de una cosa sin caer en...? No, me parece una mirada muy maniquea esa, ¿no? Como que sobre el mundo también, digo, los buenos y los malos, como una cosa muy, muy literal. Pero además, digo, en el caso de Los Rubios, digamos que lo que se había criticado en su momento era el tema de las escenas con Playmobiles, que los militares bajaban de unas naves espaciales. Se banaliza. Claro, era como una banalización total, pero en realidad para mí tenía muchísimo sentido dentro de esa película, porque lo que yo quería rescatar era la mirada infantil, digamos, ¿no? A mí esa historia no me pasó a los 40 ni a los 10 siquiera, me pasó cuando tenía 4 años, entonces había algo como de esa fantasía de recrear, digamos, ese trauma con los elementos de una niña. Me parecía que era importante, o sea, que es de hecho una mirada que rescata mucho la película, ¿no? La mirada esa mirada infantil, porque claramente no es lo mismo que te pase eso, digamos, que te maten a tus padres a los 4 años como que te los maten a los 40 y a los 20. Siempre es un horror, digamos, claro. Pero genera otro tipo de vidas también, ¿no? Claro. De miradas. Cuatreros, sin embargo, algo que también digo todo el tiempo, o sea, justamente todo ese material de archivo que expone Cuatreros es para mí también una forma de decir, bueno, chicos, los militares no vinieron en una nave espacial, pero justamente no vinieron en una nave espacial, y es algo como medio que, quiero decir claramente, digamos, no vinieron en una nave espacial y nadie lo diría así en esos términos, pero hay algo como en la sociedad argentina como de, bueno, eso es lo que le pasó a unos, ¿no? O sea, si bien, por otro lado, digo, también es muy importante marcar los dos bien diferentes momentos en que se hacen las películas, digamos. Los Rubios es una película que yo estreno en 2003, pero hago durante los años 99, 2000, 2001, 2002, o sea, cuando los desaparecidos y el tema, no existían los juicios de lesa humanidad todavía, y claramente no era política de Estado, digamos, el tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en dictadura. Luego fueron políticas de Estado, se transitó muchísimo en los últimos 15 años el tema, se abrieron muchísimas cosas también, digo, se habla de otro modo, y si bien en muchos sentidos creo que es una gran batalla ganada, sin embargo hoy estamos acá frente al 2x1. Que es un momento bastante trágico, digamos, de la cuestión. Pero además, eso, digamos, a mí, vuelvo, a la película, me interesa especialmente esta idea de,
bueno, ¿qué nos estaba mostrando en la tele y cuáles eran las películas que circulaban, cuáles eran los discursos, cuáles eran las formas de representar a las personas y de hablar de lo que pasaba, para que también una sociedad civil haya pedido que lleguen los militares al poder, digamos. Un gobierno es sin duro, consenso. es duro decirlo, claro. Sí, pero también hay que reconocerlo y hay que decirlo, me parece que es importante. El mismo modo que también es importante, que yo se lo digo a mi hijo, casi, ahora ya no tan diariamente, porque por suerte ya se olvidó el gobierno, quién gobierna la Argentina, pero que ni bien ganó Macri, se la pasaba diciendo barbaridades en contra de Macri por la calle, haciendo cánticos, y yo le decía, bueno, pero es un gobierno democrático, lo votó una mayoría, ¿no es cierto? Hay una mayoría que tomó la decisión, mala o buena para el resto, sí, claro, pero hay que respetarla. Bueno, tal vez esta mayoría que votó a Macri no sabía de todas las políticas, digamos, que se iban a implementar, pero estamos en este barco encallado, ¿no? Algo así sería. Bueno, me gustaría, lo dije antes de ir al noticiero, quería preguntarte por el 2x1. A ver, tampoco quiero caer otra vez, ¿no? Las cosas maniqueas, parece que vos, como sos hija de desaparecidos, podés hablar sobre esto. No, todos podemos tener opinión sobre el tema. Es una cuestión de humanidad, digo. Exactamente. Si cometiste crímenes de lesa humanidad y fueron juzgados como tales, me parece que es eso, es como no hay algo como muy, pero de verdad hay una cuestión de humanidad, sinceramente, digo, fueron crímenes juzgados y condenados, y son crímenes por lesa humanidad, o sea, es un genocidio lo que sucedió en la Argentina, reconocido por las cortes internacionales y por la corte misma de aquí. Entonces, la verdad que esas vueltas atrás son, como en los discursos, son un poco como querer vaciar algo que no tiene nada que ver, digamos, no tiene nada que ver ni con esta idea de si los derechos humanos tienen dueño o no tienen dueño. La idea de dueño, partamos de la base que es algo como de propiedad, o sea, están hablando de un sistema capitalista, no tiene nada que ver, esto es una cuestión, insisto, que tiene que ver con algo, hasta lo llevaría a un plano afectivo, digamos, ¿no? De lo que los humanos nos hicimos unos a los otros. Digo, no se hace, le decimos a nuestros hijos, no se hace, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo diciendo, no se pega, si te molestó, habla con él, explícale, no llegues a ese momento. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a quién estamos educando de este modo? Fueron juzgados, crímenes de lesa humanidad. No hay ningún 2x1 posible, que es una promo, además. Qué frío eso, ¿no? Hablaba como al comienzo. Yo acostumbrado a decir, viste, haces un espectáculo, no sé, che, hacemos un 2x1. Ahora no se puede decir más 2x1, ¿no? Nos cagaron ya todas las posibilidades. Sí. No quiero además ir a como llegar a lugares más, pero creo que es muy siniestra la lógica del 2x1, además, no es muy oscura. Dije que quería preguntarte sobre el 2x1, aquí estuvo tu opinión, me interesa y necesito que me cuentes un poco qué es lo que pasa con el Instituto de Cine, con esto de ir por el cine argentino, algo que, vamos a decirlo, o sea, hubo un consenso que creo que como nunca en el cine, y yo creo que en ningún tema reciente en la política argentina o semejante. ¿Cómo? Claro, o sea, todo el mundo, digo, cuando digo todo el mundo es todo el mundo. Todo el mundo, fue muy impresionante. Yo fui a la primera asamblea que se armó espontáneamente, que me avisaron así un sábado, y me llamó muchísimo la atención que estaba realmente toda la industria del cine, todas las generaciones, todos los partidos, todas las ideologías, o sea, porque es ir contra la cultura, digamos, es ir, además de contra la cultura y contra los trabajadores, porque digo, el cine es una industria también, ¿no? Es un lugar que da trabajo, cada película emplea un montón de gente vive de eso, entonces, por un lado está eso, por otro lado está esto, o sea, es destruir la posibilidad de que haya un cine nacional. Puenzo lo explicó muy bien. Por otro lado, esa explicación de
de Luis Puenzo fue muy acertada, porque es un personaje, digamos, que no está relacionado con la década pasada, que sería como el gran problema en este momento, claro, ¿no es cierto? No, o sea, acá decís algo y te dicen, pero vos sos kirchnerista. No, yo ni siquiera nunca fui kirchnerista, pero bueno, todo es descalificado, no podés hablar. Bueno, por suerte Puenzo no tenía ese estigma y lo explicó muy bien. Y claramente, digamos, lo que pasó con el instituto es, o sea, el cine es una industria subsidiada, pero subsidiada por sí misma. O sea, no es que la plata de los jubilados, o sea, la plata del cine podría ir a los jubilados. No, o sea, el cine se subsidia con las entradas del cine, con lo que antiguamente era los alquileres de DVD, video, no sé qué, que ahora son el on demand en el sistema de internet, y por lo que pagan las radiodifusoras, televisoras, no sé cómo es el nombre que tienen hoy en día, porque ya además los sistemas son digitales, son otros, y etcétera. Pero ese canon que pagan, que es la mitad de lo que subsidia al cine argentino, es en realidad lo que está en discusión, pero lo que pasa es que si los privados que manejan los canales de televisión y las radios dejan de pagar ese canon, esa plata no se la van a dar ni a los jubilados ni a la escuela pública. Esa plata en realidad queda para los privados, o sea, es sencillamente que no paguen por estar en el aire, que sería que por otro lado es un impuesto mínimo para cada uno de esos espacios. Es pagar por el espacio satelital, sería por el uso de todas esas redes. Claramente, si eso sucede, porque además igual la discusión es como mucho más fina, porque como justamente ahora ya no es más radiodifusoras, porque eso es una antigüedad, ahora son redes digitales y no sé cuántos, están todas digitalizadas. Entonces lo que intentaron hacer, por ahora está frenado, parece, justamente por este gran consenso que hubo de parte de la industria del cine, que además ese presupuesto que también va a los institutos de teatro y de la música, o sea que también sería la destrucción de esos espacios, que para mí está también relacionado con lo que pasó en CONICET en el verano y con que nos olvidamos todos porque viste en febrero, claro, sí, o sea, pasó. te llevan puesto en febrero, y bueno, la mitad no está, la otra mitad tiene calor, etcétera. Y con el conflicto con los maestros, digamos, de algún modo es una política. Cuando asumió este gobierno decían no tiene ideología. Para mí la ideología está muy clara, y creo que es ir en contra de la educación y la cultura. Lo que hay que preguntarse, que claramente es una frase de Italo Calvino, es cuando un gobierno va en contra de la educación y de la cultura, habría que preguntarse por qué el saber le da tanto miedo, ¿no es cierto? Y bueno, creo que estamos en ese momento. La Argentina tiene una historial de movimientos sociales muy importante. De hecho, digo, para que la violación de derechos humanos durante la dictadura llegue a ser política estatal, que tampoco es algo que vino de un satélite. No es que Kirchner era un tipo recontra progre y no sé cuánto. O sea, esto es algo que tiene que ver con una militancia muy fuerte de movimientos sociales previos que habían estado reclamando ese tipo de políticas que son las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, durante muchísimo tiempo. De hecho, esto es algo que nadie se acuerda. Cuando fue la crisis del 2001 y tuvimos como no sé cuántos millones de presidentes, o sea, 5 presidentes en 5 días, uno de los que asumió, que fue Rodríguez A, dijo, vamos a default y que entren las madres de Plaza de Mayo, que no tenía nada que ver en el contexto. Pero era algo que estaba en el aire, era una política necesaria para el Estado. Bueno. Y una tercera medida que fue que recibió antes a la CTA que a la CGT. Claro. Rodríguez A. Sí, o sea, fue como el precursor de lo que vino después. De lo que vino después. Que fue una lectura política de esto, no es que estaba en la ideología de esos presidentes. Exacto, y yo creo que para llegar a eso, o sea, me cansa decirlo, porque la verdad que la otra vez me decía una amiga, este gobierno te mantiene en forma, porque vas de marcha en marcha.
Estamos haciendo glúteos, digo, para ponerle un poco de humor al bajón. No, eso no, joda no, acá no, no me vas con enseguida sacar los Playmobil y empezás a representar cosas, no, por favor, te pido algo. Pero sí, creo que es importante eso, es un momento para hacer cosas colectivas, estar en la calle, escucharnos, hablar y pensar realmente eso, cuál es el modo de transitar este momento tan duro, porque hay políticas que realmente son intransitables. Estamos con Albertina Carri, que está reestrenando Cuatreros, una película que les recomiendo mucho. Pueden verla a las 6 de la tarde los sábados, ¿sí? Sí, sábados, en el Malva, en el museo, en el Malva, ahí, Malva. Tengo que explicar dónde queda el Malva ahora. Gracias, Albertina. Gracias a vos y gracias a todos. Un placer.